Éxodo capítulo 25, vamos a considerar desde el versículo 10 en adelante. Dice el versículo 10, bueno, vamos a leer versículo a versículo y lo vamos a ir explicando. Hoy va a ser un poquito diferente, no voy a leer todos los versículos de corrido, sino versículo a versículo. El versículo 10 dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Hasta aquí está hablando de la construcción del arca. Hoy, por consiguiente, vamos a hablar del arca del testimonio. El nombre completo del arca es el arca del testimonio. Ese es el nombre que tiene el arca. Entonces, hoy, por consiguiente, nos toca hablar sobre el arca del testimonio. Miramos las medidas. Dice que la longitud es de 2 codos y medio. No sé si sepan a qué equivale un codo. El codo es alrededor de 50 centímetros. El codo es pues lo que mide un brazo hasta la punta de los dedos desde el codo, que son como 50 centímetros. Bueno, hay manos que tienen una medida inferior, hay manos que tienen una medida superior, pero es alrededor de 50 centímetros, lo que ahora conocemos como medio metro. Por consiguiente, el arca tiene 2 codos y medio de longitud. Esto significa que tiene, ¿cuánto en metros? Si hacen la conversión en metros, si tiene 2 codos y medio y el codo son 50 centímetros, quiere decir que tiene 1 metro 25 centímetros. 2 codos y medio, cada codo siendo de 50 centímetros, entonces tendría una longitud de 1 metro 25 centímetros. Y dice que la anchura y la altura es la misma, ¿no? La anchura es codo y medio. Un codo son 50 centímetros, medio son 25. Por consiguiente, codo y medio serían 75 centímetros. Entonces tiene, hablando en nuestro lenguaje actual, tiene metro 25 por 75 por 75. Metro 25 por 75 por 75 centímetros, hablando en centímetros. Pero en la Biblia está en codos y ya se darán cuenta porque ya más adelante hablaremos al respecto. Eso en cuanto a la medida. ¿Qué Dios qué dijo? ¿De qué material lo hicieran? Dios dijo, hazte un arca de madera de acacia, ¿sí? Dijo que lo hiciera de madera. Ahora, esa arca, no sé si sepan, el arca del testimonio, qué característica tenía esa arca. En esa arca era donde Dios se manifestaba, era donde Dios hablaba Dios hablaba desde el arca, Dios hablaba con Moisés. Dios hablaba con Moisés desde el arca. Entonces, el arca estaba en el lugar santísimo. No sé si conozcan las características del lugar santísimo. Bueno, les voy a dar algunas medidas, algunas métricas. El lugar santísimo, el lugar santo, entre el lugar santísimo y el lugar santo tenían 75 metros cuadrados aproximadamente, convirtiéndolo a metros. Porque realmente tenía, por ejemplo, el lugar santo tenía 20 codos de profundidad por 10 codos de frente, el lugar santo. ¿Eso cuánto es? 20 codos serían 10 metros. Y 10 codos serían 5 metros. Entonces sería 10 por 5, 50 metros. Y el lugar santísimo tenía 10 codos por 10 codos. Era cuadrado, 10 codos por 10, y ya saben por qué cuadrado. Ahorita más adelante también lo vamos a analizar. Tenía 10 codos por 10 codos. 10 codos significa 5 metros por 5 metros. 5 por 5, 25. Tenía 25 metros cuadrados. Y 50 metros cuadrados del lugar santo quiere decir que en total, ¿cuánto van? 75 metros cuadrados aproximadamente. Tenía el lugar santo y el lugar santísimo, sumando los dos lugares. Lugar santo y lugar santísimo, ambos sumaba 75 metros cuadrados. En el arca, ¿dónde estaba el arca del testimonio? ¿Y por qué se llama de testimonio? Ya más adelante vamos a ver, ustedes se acuerdan de pronto de testimonios. Hay varios testimonios en la Biblia
¿Y qué es el testimonio? Para nosotros en la iglesia es muy importante dar el testimonio, muy importante el testimonio. Cuando una persona da el testimonio, su testimonio, generalmente, ¿qué testimonio da? El testimonio de salvación. Y en el testimonio la persona hace lo que dice Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Así dice la palabra, ¿no? Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Ese versículo que leímos, el versículo 10, Dios dijo, hazte un arca de madera, hazte un arca de madera. No sé si ustedes se acuerdan en qué otra parte de la Biblia aparece arca, aparece la palabra arca. La palabra arca aparece también en el arca de Noé. Sí, se acuerdan, ¿no? Al pensar en arca, nosotros pensamos arca de Noé, el arca de Noé. Y cuando pensamos en arca, ¿qué otra arca pensamos? Esta vez les hago la pregunta. Yo les puedo decir, pero quiero que ustedes participen. ¿Qué otra arca se acuerdan? Aquí dice el pasaje que leímos el día de hoy. Empezamos en el versículo 10 de Éxodo 25. Dios dice, hazte un arca de madera de acacia. Entonces, el arca de Noé es un arca. ¿Cuál es el otro arca? El arca del pacto. Es el arca del testimonio. Es el arca del testimonio. Otra arca. ¿Qué otra arca? Arca de la alianza. Es la misma. Sí, se conoce con todos esos nombres. Menos mal que están dando todos esos nombres. Arca del pacto. Bueno, yo dije el arca de Noé, pero les estoy dando oportunidad de que me den ¿qué otra arca? Sí, porque yo les puedo decir cuál es la otra arca, pero no, la idea no es que yo les diga, sino que ustedes también me puedan decir cuál es esa otra arca, cuál es la otra arca que hay. El arca de la alianza, ya dijeron arca de la alianza, ya dijeron arca del pacto, ya lo han dicho como 4 veces. Es otra arca, otra. El arca de la alianza, arca del pacto, lo que se conoce como arca de alianza, arca del pacto, es el arca del testimonio, sino que se le han puesto otros nombres, nosotros les hemos puesto otros nombres, pero en la Biblia aparece arca del testimonio, y menos mal que dieron con esos nombres, porque tengo que explicar respecto a esos nombres. Realmente el nombre verdadero es arca de testimonio, ese es el nombre. ¿Qué otra arca? Dijeron el tabernáculo, bueno, no, disculpen si no alcanzo, la letra es muy chiquita y no alcanzo a leer cuando escriben algo largo, solo lo chiquito. La de Moisés, exacto, ¿quién lo dijo? Uy, quiero saber, Luis. Sí, eso sí, no alcanzo a leer el nombre, pero sí, Luis. Efectivamente, Luis, gracias. Es el arca de Moisés. Las arcas que aparecen, las más significativas, el arca de Moisés, la arquilla, pero es arca. Si ustedes leen la King James, la Biblia en inglés dice arca. El arca de Noé, el arca de Moisés y el arca del testimonio. Entonces, ahora que miramos el arca del testimonio, ¿por qué testimonio? Bueno, ¿por qué de madera y por qué testimonio? Uy, creo que el tiempo nos está pasando muy rápido. Tenemos que considerar varios versículos, pero entonces voy a tratar de avanzar. Creo que no me funciona lo de hacer preguntas porque ahí nos demoramos mucho. Entonces, el arca, en el caso del arca de Noé, ¿qué característica tenía el arca de Noé? Era el juicio de Dios. ¿Qué representaba el arca de Noé? El juicio de Dios. Matusalén, el nombre de Matusalén es el juicio de Dios. Eso es el nombre Matusalén. Por eso se me facilita compartir este tema. ¿Sí? Precisamente porque a través de Génesis 5 yo recibí la salvación. A través de la historia de Matusalén. Dios desechó a este mundo, Dios lanzó a este mundo. Entonces está el arca del pacto, que es el arca del testimonio, que es la que llaman arca de la alianza. Sí, realmente es el arca del testimonio. Cuando miramos la palabra testimonio, no sé si se acuerdan que en Lucas 1:77, no lo puedo buscar por razones obvias, entonces voy a recitarlo de memoria. Ya tengo aquí en el celular, tengo ya los versículos que vamos a considerar el día de hoy. O sea, la parte de la Biblia, de los versículos que vamos a considerar. Pero para buscar no. Entonces, ¿qué dice Lucas 1:77? Lucas 1:77 dice, ¿para qué venía Juan el Bautista? Dice, él para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados.
Esa es la función de Juan el Bautista, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. El conocimiento no salva. Tristemente el conocimiento antes envanece. Dice la Biblia, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por ejemplo, las personas que estaban en la época de nuestro Señor Jesucristo se sabían todo de memoria, sabían mucho, pero ellos pensaban que eso ya los hacía hijos de Dios, como más merecedores de ser hijos de Dios. Pero nadie, nosotros no somos nada, no somos merecedores. Si a Dios le permite a alguien una capacidad para algo, no es para que la persona crea que eso es de él y que lo que hizo Saúl, lo que hizo Mefiboset, lo que hizo varias personas en la Biblia. Aitofel, no sé si se acuerdan de Aitofel. Aitofel también hizo exactamente lo mismo. Todos tomaron como si fuera suyo, pero no es de ellos. Ahora, el arca era de madera. ¿Por qué? Si el arca del testimonio es donde Dios se iba a manifestar. El arca del testimonio es donde Dios iba a hablar directamente con Moisés. Y Dios lo dijo. Lo vamos a leer más adelante en el versículo 22. Dios habla con Moisés a través del arca. Bueno, realmente encima del propiciatorio. Ya nos saltamos hasta el versículo 22. Encima del propiciatorio hay un versículo que vamos a leer ahorita del propiciatorio. Bueno, ya cuando lleguemos allá vamos a hablar de él. Entonces, por ahora, el arca era de madera. Y si es donde Dios iba a estar, ¿por qué tenía que ser de madera? Acuérdense la descripción física de nuestro Señor Jesucristo. ¿Era hermoso? No, dice la Biblia, no había en él parecer ni hermosura alguna para que le deseáramos. No había en él ningún parecer ni hermosura para que le deseáramos. Entonces, esa arca de madera era digna como para que Dios a través de esa arca de madera hablara. No tenía apariencia. Pero, ¿de qué iba a estar cubierta esa arca de madera? Iba a estar cubierta de oro, ¿sí? Es sombra de nuestro Señor Jesucristo. A través del arca, Dios se manifestó a nosotros. A través de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos dio la justicia. El arca de Noé, ¿qué representa? Representa el juicio de Dios. El arca de Moisés, ¿qué representa? Acuérdense que cuando fue sacado, ¿cómo dice? Que fue sacado, fue tomado de las aguas. Moisés fue tomado de las aguas. Por consiguiente, esa arca también representa la salvación. Arca representa el juicio de Dios, representa la salvación. Y la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Porque Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir por todos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo limpió el pecado de todos nosotros, pero el ser humano lo rechaza, no lo recibe. Por eso, para que una persona sea salva, no basta con la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, es suficiente y basta, no es necesario nada más. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros para poder reclamar? Como si fuera un premio. Nos dieron un premio grande, digamos, el gobierno nos da un premio, hablando humanamente algo que podamos entender, ¿no? Un premio, digamos, en efectivo, un premio de $1 millón. Y alguien dice, uy, a mí me pareció que por ahí estaban diciendo, o me llegó un mensaje de texto diciendo que el ganador era usted. Entonces, si dicen así, uno que piensa, eso es mentira, eso es para embaucar, eso es para... Alguna persona podría pensar así. Entonces, no importa que se haya emitido el premio, si la persona no lo reclama, el premio queda sin ser efectivo. Entonces, igual, nuestro Señor Jesucristo murió por los pecados de todos nosotros, pero si las personas no lo aceptan, no lo reciben en su corazón, pues para ellos es grato olor de muerte para muerte. Ya hablamos del arca, de la parte básica del arca, porque ahora vamos a leer de las otras partes. Tiene argollas, tiene varas. Las varas tienen alguna característica en especial. Las varas no se podían sacar de las argollas. Bueno, todo eso lo vamos a leer. Sí, las varas también estaban cubiertas de oro. Ahora sí vamos a leer el versículo que sigue. Leímos el versículo 10, ahora vamos a leer el versículo 11. Dice el versículo 10, harán también el arca de madera de acacia. Ya se lo leímos. Ahora el versículo 11. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Entonces ahí está hablando ya de lo que les dije ahorita, ya me lo salté, de la cobertura. Es de madera, pero iba a ser cubierta ¿de qué? Cubierta de oro, toda cubierta de oro. Ahora el versículo 12, el que sigue, dice, fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas,
2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Un anillo en cada esquina. Y ya sabemos, quienes han estado siguiéndolos en vivo, saben qué representa el número 4 y por qué el número 4. Entonces, nuestro Señor Cristo fue crucificado en una cruz. La cruz tiene 4 extremos. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ¿por qué en la cruz? ¿Por qué 4 extremos? ¿Por qué 4 anillos en cada esquina? ¿Y por qué era cuadrado, ¿sí? el arca? Porque representa el 4, los 4 evangelios. Los 4 evangelios son la óptica de Dios desde 4 ópticas diferentes, desde 4 puntos de vista diferentes. Ese es el significado de los 4, de los 4 anillos. Los 4 anillos. Ahora, bueno, el versículo que sigue. Dice el versículo que sigue. Harás unas varas, ya es el versículo 13, ya lo leímos. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellos. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan que Usa, y ese qué día lo consideramos, Usa extendió su mano para sujetar el arca. Y dice que Dios lo mató por la temeridad con que Usa se atrevió a tocar el arca. Dios, ¿dónde dice? ¿Cómo dijo Dios? Dios ordenó. De alguna manera específica se iba a llevar el arca. ¿De qué manera se iba a llevar el arca? De las varas que estaban atravesando las argollas. Y miremos lo que dice el versículo siguiente. Creo que ya los había spoileado. Dice el versículo 15. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Miren lo que dice. Las varas no se quitarán. O sea, sí, se hacen las varas aparte. Se hicieron las argollas, esas sí están pegadas al arca. Pero las varas se iban a pasar por esos anillos, pero las varas no se quitarán. A pesar de que las varas no estaban pegadas, las varas son de poner y quitar, pero ¿qué dice Dios? No se quitarán. El arca siempre, ¿qué debía tener? Esas varas. ¿Y esas varas cuál era la finalidad? Cuando la fueran a llevar, tenían que cogerla de esas varas. Es decir, nadie debía tocar el arca. Nadie debía tocar el arca. Entonces, Usa, cuando leemos Usa, ¿él qué conocimiento tenía? Acuérdense que la Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. En el caso de Lucas 1:77, cuando dice que Juan el Bautista, él venía para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, el conocimiento es necesario, pero ¿por qué dice la Biblia también que el conocimiento envanece? Porque el conocimiento sin el Espíritu deja a una persona como orgullosa por sí mismo, orgullosa por él mismo, por sus capacidades, por lo que puede hacer, con autoconfianza. Igual que cumpliendo el requisito que necesita Satanás para poder usar a alguien. Bueno, ya leímos ese versículo, entonces ahora el que sigue, estamos en el versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Bueno, ahora, no sé si se acuerdan cuál es el testimonio que Dios dio. Ahí dice, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Creo que aquí sí nos van los minutos que faltan, porque es importante hablar de lo que entra. No, podemos hacerlo rápido. Es importante hablar de cuál es el testimonio que Dios dice que va a poner dentro del arca. Dios dice que va a poner algo dentro, pero Dios más adelante le va a decir, en ese momento todavía no, le dice que yo te diré, pondrás el testimonio. Lo que va a estar adentro es para testimonio, por eso se llama el arca del testimonio. Muchas personas la tienen como el arca de la alianza, el arca del pacto, pero el nombre bíblico es el arca del testimonio. Es por eso que es importante conocer los nombres que le han dado los hombres y el nombre que bíblicamente le corresponde. Testimonio es una palabra muy diferente, sí, muy diferente a pacto, alianza. Pacto y alianza sí son como sinónimos, pero testimonio muy diferente. Entonces dice, Dios dijo acá en este versículo, y lo acabamos de leer, espero que lo hayan leído conmigo. Yo lo leí en condiciones muy difíciles, entonces espero que lo hayan podido leer. Dios dijo que
Dios iba a decir cuál era el testimonio, lo que iban a colocar ahí, dentro del arca. Entonces, las tres cosas que pusieron, ya hay personas que me las han dicho. En otra oportunidad hablamos rápidamente sobre las tres cosas. Una de ellas está en Números, capítulo 17, el versículo 10. Dios dice, bueno, ¿qué pasó antes? Tenemos que hablar de qué pasó antes para que se pusiera la vara de Aarón. En Números 17, versículo 10, se habla de la vara de Aarón, que la ponga para testimonio de la rebeldía. Entonces, si miramos el capítulo 16 de Números, vemos que ahí está cuando Dios hace que la tierra abra su boca y se trague a la tribu de Coré, a sus mujeres, a sus niños, a todo lo que era de Coré. Uy, creo que se me soltó el celular, qué pena. Sí, ya está un poquito mejor, creo. No, está un poquito bueno, pero ya tocó terminar así. Entonces, el arca, voy a tratar de ajustarlo en movimiento. Ya, sí, aguanto. Entonces, bueno, un poquito. En el capítulo 16 vemos cómo el pueblo de Israel, Coré, la tribu de Coré, había murmurado contra Dios. Bueno, la cabeza de la tribu de Coré. Y por esa cabeza todos fueron condenados, toda la tribu de Coré. Pero después, en el versículo 41 de Números 16, que es el que estamos mencionando ahora, dice que el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón y se encendió la ira de Dios. Acuérdense que habíamos visto que cuando murmuran contra Moisés, contra Aarón, cuando murmuran contra un siervo de Dios, realmente no están murmurando contra el siervo, están murmurando directamente contra Dios. Ellos le habían dicho al pueblo, nosotros no somos nada para que ustedes murmuren contra nosotros. Y aún así ellos murmuraron. Entonces, y volvieron y lo hicieron. Y aquí vuelven y lo hacen. Entonces, en esa época murieron, cuando se desató la ira de Dios, murieron 14.700 personas por esa murmuración. Eso es algo que vamos a mirar más en detalle cuando lleguemos a Números. A ver si se queda quieto. Ya que se quede quieto esto, así ya parece que sí. Cuando consideremos Números, capítulo 17 y 16. Entonces, en el capítulo 17, el versículo 10 de Números, Dios, ¿qué dice? Le dice a Moisés que ponga la vara de Aarón que reverdeció. Bueno, ¿qué pasó con la vara de Aarón? Dios dijo que cada uno de los de las tribus, cada príncipe de las tribus, pusiera su vara frente al testimonio. Ya en Números no se dice el arca del testimonio, sino se dice el testimonio, pero se está refiriendo al arca. Eso es algo que vamos a ver más adelante. Pero bueno, Dios le dijo que pusiera las varas frente al testimonio. Espero, si tienen Biblia, que lean. Yo ahorita pues no lo puedo leer, me toca decir lo que me acuerdo. Entonces, cuando pusieron las varas, Dios dijo que iba a hacer reverdecer la vara del que Dios escogiera, ¿sí? Y la vara de Aarón, la vara de la tribu de Leví, fue marcada con el nombre de Aarón. Así quedó el nombre de Aarón. Resulta que al día siguiente, la vara que reverdeció fue la vara de Aarón. Y no solo reverdeció, sino que arrojó renuevos. Y también floreció. Y dio almendras. Sí, todo eso Dios permitió en la vara de Aarón. Y le dijo a Moisés que esa vara que había reverdecido, que esa vara la pusiera dentro del arca para testimonio. Entonces ya leímos el versículo donde dice que para testimonio, ¿no? Que pondrás para testimonio. Adentro, que yo te diré, dijo Dios, yo te diré qué es lo que vas a poner ahí en el arca para testimonio. Una de las cosas que puso, ya se las spoileé, que es algo que vamos a ver más adelante, más en detalle, es la vara de Aarón. La segunda cosa que puso, el maná. Bueno, la vara, ¿por qué? Ya saben. Entonces, ¿qué es lo que representa la vara? La rebelión del pueblo de Israel. Eso representa la vara. Y la otra cosa que se puso fue el maná. Una vasijita, un cofrecito con maná. ¿Y el maná qué representa? El maná, Dios nos sustentó. Dios sustentó al pueblo de Israel con maná. Es más, ¿qué representa eso? Dios es el que nos sustenta. ¿El pueblo de Israel se le envejeció su ropa? ¿Se envejeció algo de lo que él llevaba? No,
no se envejeció nada. Su calzado durante 40 años, pero ellos no se dieron cuenta el trabajo de Dios. No pudieron testificar el trabajo de Dios. Entonces, eso representa el maná. Y ahora, ¿cuál fue el otro elemento? El tercer elemento, ¿cuál fue? Las tablas de los 10 mandamientos. Las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, ese fue el otro elemento. Entonces, creo que me voy a orillar un poquito, porque sí tenemos que leer, tenemos que terminar esos versículos. Entonces, ya encontré un lugar donde parquearme. Y aquí vamos a avanzar. Entonces, vamos a leer el versículo que sigue. Dice, y harás un propiciatorio, el versículo 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. No sé si se acuerdan las medidas, pero estas son las medidas del arca. Está diciendo, ya había dicho que le hiciera, lo cubriera de oro el arca y le hiciera una cornisa, porque ahí iba a descansar la tapa. El propiciatorio es la tapa. Para quienes no sepan, el propiciatorio es la tapa. Entonces le puso una tapa. ¿Qué llevaba ese propiciatorio? ¿Qué llevaba? Ese propiciatorio llevaba, bueno, lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Llevaba 2 querubines en sus extremos. Esa era la tapa. Entonces llevaba 2 querubines en sus extremos. Y los querubines estaban así extendiendo sus alas y sus caras estaban frente a frente, pero estaban mirando hacia el propiciatorio. Es decir, ¿Dios qué hizo con el propiciatorio? El propiciatorio es para que cubra lo que está adentro del arca del testimonio. Espero que usen ese nombre a partir de ahora. O sea, ya no digan, si vieron la película de Steven Spielberg, de Indiana Jones, entre las personas que lo vieron automáticamente dicen el arca de la alianza, el arca del pacto, así. Pero no, usemos términos bíblicos, el arca del testimonio. Sí. Entonces, bueno, ya saben, esa es otra a tener en cuenta. Todo lo que nos ha enseñado la televisión así está un poquito acomodado a lo que da rating, por consiguiente no se ciñe a las escrituras. Y lamentablemente el conocimiento que la mayoría de las personas han tenido de Dios es únicamente lo que han visto en películas. Entonces, el arca tenía un propiciatorio y el propiciatorio es la tapa. Propiciatorio es la tapa. Y esa tapa, los querubines estaban protegiendo y mirando. No podía salir lo que estaba ahí adentro. Por eso Dios puso a los querubines como guardas. Y bueno, en ese momento son querubines como esculturas, ¿sí? Y sí, lamentablemente por esto de las esculturas de los querubines es que sabemos que hay una religión que tiene muchas imágenes, no solamente tiene muchas, así tenga una sola. Hay una religión que tiene imágenes y ellos se justifican en que Dios mandó construir imágenes. No hablan de los 10 mandamientos, no hablan del segundo mandamiento donde Dios dijo no te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas ni las honrarás, pero sí hablan, es que Dios mismo ordenó las imágenes. Y ya sé que me van a nombrar Éxodo capítulo 25. Sí, para hablar del versículo 17, de que Dios mandó el versículo 18. Vamos a leer el versículo 18. Dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Es lo que les acabo de decir. Ahora el versículo 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Bueno, es importante esta expresión, dice de una pieza. Es decir, ese propiciatorio, esa tapa, realmente iba a ser una sola pieza metálica. Y dice que iba a ser, ¿cómo fue que dijo que hicieran los querubines? A martillo. Es decir, no iba a ser agregado, adherido de alguna manera, no. Era en una sola pieza. Igual que el candelabro. Cuando miremos el candelabro fue hecho de la misma manera, de una sola pieza. Ya llegaremos allá. Aquí el propiciatorio también, junto con los querubines, fue hecho de una sola pieza. Por eso los querubines, el propiciatorio es realmente parte de los querubines, que están mirando, que nadie tiene por qué sacar lo que está adentro. Por eso dice para testimonio. Entonces es para testimonio. Juan el Bautista, él vino para dar testimonio. Él vino por testimonio y para testimonio, lo dice Juan 1. ¿Cuál es el testimonio de él? Ya consideramos lo que dice Lucas 1:77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. En Juan 1, versículo 6-7, dice, él es un hombre enviado de Dios
Él no es la luz, sino Él viene para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por el testimonio de Él. ¿Y cuál es el testimonio de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el testimonio de Juan el Bautista. Efectivamente, creo que no alcanzamos a considerar todos los versículos que quería considerar. Quería considerar por lo menos hasta el 22. Creo que ahí termina el pasaje porque empieza después la mesa del pan. Entonces quería considerar hasta ahí, pero por el tiempo vamos a dejar hasta este versículo 18. Leímos hoy hasta el 18 realmente. Leímos Éxodo desde el capítulo 25 del versículo 10 al versículo 18. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Permite que las personas que hoy por primera vez nos acompañan no se fijen en que yo he estado conduciendo. Sí, lamentablemente Satanás va a querer distraer para que uno se fije en otras cosas y en otra y se distraiga con otras cosas para no escuchar. Lo que estamos explicando es elemento por elemento que conforma el tabernáculo. El elemento más importante, principal, es el arca del pacto. Y no lo dejamos de último, sino lo nombramos de primera porque ese es el orden como Dios lo mostró. Cuando Dios empieza a mostrar el tabernáculo, lo primero que muestra es el arca del testimonio. Permite, Padre, que a través de conocer profundamente el arca del testimonio, las personas que están hasta ahora considerando esta parte de la Biblia que nunca la habían considerado, puedan ver el valor tan grande que tú le has dado al tabernáculo, porque así como tú tienes un tabernáculo en el cielo, permitiste que Moisés estuviera 40 noches, 40 días mirando ese tabernáculo para hacer una copia en la tierra. Porque lo que vio Moisés y lo que nos dejó acá en la tierra para que nosotros pudiéramos considerar es para que nos demos cuenta qué es lo que tú hiciste en el cielo, por qué hiciste ese tabernáculo en el cielo, qué función tenía ese tabernáculo en el cielo. ¿Y por qué es tan importante en la Biblia? Tantos capítulos, 50 capítulos, hablando sobre este mismo tema. Y en Hebreos también hablando, cuando habla de la salvación, inevitablemente muestra, ahí es donde se muestra la unión que tiene el tabernáculo con la salvación. Muchas personas creen que son salvas porque hicieron una oración, porque se bautizaron, pero no han considerado que la única forma de ser salvos es por la obra que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya nos redimió, como dice la palabra, vuélvete a mí, que yo ya te redimí. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy tengan paciencia y sigan día tras día. Nosotros vamos a tratar al máximo de estar conectándonos todos los días para transmitir el en vivo. Si algún día llegase a faltar, alguien más seguiría transmitiendo a través de esta misma cuenta o a través de otra cuenta, pero la obra que nuestro Señor Jesucristo empezó a través de estas redes sociales va a alcanzar al mundo entero. Hemos orado y te hemos pedido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados. Nuestra cita, como todos los días, debería ser a la misma hora. Pero tengo que hacer una aclaración. ¿Cuál es la aclaración? La aclaración es que ustedes ya saben, yo les dije, voy a estar viajando. Voy a estarme desplazando. Entonces, no sé si el envío de mañana esté preciso en una zona donde no tenga muy buena señal. Voy a tratar de ubicarme, voy a tratar de pararme para poder hacer el en vivo. En caso de que no podamos hacer el en vivo de mañana, que existe esa posibilidad. O sea, existe la posibilidad que el en vivo de mañana, al tratar, de pronto me logren ver, pero no me escuchen, cosas así. Es una posibilidad. Quiera Dios que no pase así. Si es necesario, que te tomen su descanso. Si no es necesario, entonces Dios me permitirá así conectarme. Sé que en el lugar donde voy a estar, les advierto porque sé que en el lugar que estoy me han hablado que la señal es malísima. Yo tengo datos, no necesito que haya wifi, pero a pesar de que tengo datos, es muy probable que no me pueda, que algo pueda surgir, ¿sí? Entonces, les advierto para que no se preocupen si mañana no hay en vivo. Y sobre todo los que llegaron hasta esta hora y que se quedaron hasta el final, ya saben, no se vayan a asustar si mañana no hay en vivo. Haré el intento, vamos a hacer el intento a las 9 en punto, como siempre, nuestra cita. Mi reloj marca que son las 39, Dios mío, quiere decir que hace 39 minutos comenzamos. Por consiguiente, mañana estamos finalizando más o menos a esta misma hora, yo creo que un poquito más temprano, si Dios lo permite, y estaríamos empezando 39 minutos atrás, cuando la hora era 00. Nos vemos mañana, no se lo pierdan, a menos que ya saben. Chao.